encuentro en Expo UCSE, este día dedicado a la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de aquí de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Mi nombre es Juan Pablo y voy a estar en este momento conversando con la licenciada Laura Núñez. Laura, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Muchas gracias por hacerme partícipe de esta jornada. Un gusto para mí. En esta ocasión vamos a conversar con Laura sobre la carrera de la licenciatura en Relaciones Internacionales, carrera que Laura cursó, de la que se graduó y de la que ahora se desempeña profesionalmente, y que, bueno, en esta intro, y como quien conocerte un poco más, Laura, primero preguntarte sobre cuáles son los intereses, las inquietudes que te han despertado a la hora de elegir una carrera. ¿Ha sido durante la adolescencia? ¿Ha sido después? Contanos un poco cómo llegas a Relaciones Internacionales de la UCSE. Bueno, un poco para hacer un raconto cortito de cómo ha sido mi amor, siempre lo digo, me he enamorado de la carrera desde que la he conocido. Cuando tenía 13, 14 años, he tenido un particular profesor de historia en el colegio. Yo soy egresada del Bachillerato Humanista, que para los que saben es un colegio que tiene una fuerte formación en ciencias, en humanidades, con lo cual sí. Había una fuerte impronta de esta orientación. Me acuerdo que un profesor de historia argentina, ha despertado mucho mi interés. Yo de por sí naturalmente venía con mucho interés por la historia y por conocer un montón sobre cuestiones relativas a la política como ciencia, y recuerdo empezar a averiguar y a tratar de conocer en el año 98, 97, donde no había acceso a internet como hay hoy, de qué se trataban ciertas carreras. Lo más conocido era abogacía, como algo que iba por la misma rama, pero no era algo que a mí me gustaba. Y me acuerdo que en ese momento mi profesor, a quien admiraba mucho y a quien tengo mucho cariño, me empieza a ayudar y a orientar qué es lo que podía, ¿no? Ser. También recuerdo que en ese momento tenía como opción sociología, que también me gustaba mucho. De hecho, años después he sido ayudante de la cátedra de sociología con el licenciado Salera en la universidad. Y bueno, empecé a tener esa inquietud. Me acuerdo que un poco investigué, me acuerdo que ese verano fuimos a Buenos Aires de vacaciones con mis papás, con mi familia, y nada, un poco como proyectar en Buenos Aires, porque en ese momento creo que todavía no estaba la carrera en nuestra universidad. Y bueno, la realidad ha sido que siempre me ha gustado, siempre me ha generado mucho interés. Me acuerdo mis primeras lecturas han sido sobre política, pero sobre política y cosas que me generaban mucha inquietud. Me acuerdo haber leído la historia del peronismo, la historia del radicalismo a muy corta edad, muy estimulada también desde mi casa, y muy interesada siempre en eso, como que me generaba mucha inquietud, y he tenido tal vez la suerte de tener como una clara vocación desde temprana edad. Así que bueno, no ha habido, digamos, no ha habido dudas de mi elección. Lo único que, bueno, en su momento mi intención había sido irme a estudiar afuera de Santiago, y justo a mí me toca empezar la universidad con la crisis del 2001, con todo lo que sucedió en el país, y bueno, me tuve que quedar por cuestiones económicas y por una cuestión de que estaban pasando muchas cosas. Y bueno, me quedé en la UCSE y encontré mi lugar ahí, y me pude formar en esa universidad, que tengo siempre como muy lindos recuerdos de mi paso por la UCSE. Y bueno, y aquí estoy. Laura, bueno, por lo que cuentas, venías con una serie de lecturas, venías con una serie de ejercicio, de curiosidad sobre un montón de los aspectos que después, como nos dices, has podido profundizar en la carrera. ¿Cómo ha sido encontrarte con, bueno, ya con una dimensión académica, universitaria, con otras complejidades, otras exigencias en las lecturas, en las reflexiones, cuando te has ingresado a la carrera? Y la verdad ¿Han cumplido tus que expectativas? sí, yo tenía me acuerdo de tener como mucha ansiedad, me acuerdo de estar como muy feliz de que había encontrado una carrera que me gustaba, que mucha gente no entendía de qué se trataba o de qué era.
Y para mí ha sido un universo enorme. A mí, digamos, las relaciones internacionales como ciencia política, ¿no? Porque la realidad es que la ciencia política en sí me interesa y es algo que siempre me ha gustado, pero veía como en el tema de las relaciones internacionales abarcar un poco más como del espectro nacional. Entonces era como que esa fue mi idea. En ese momento nosotros teníamos en común muchas materias con ciencias políticas, pero bueno, en lo que había que hacer, digamos, las especificidades de la licenciatura en Relaciones Internacionales me volqué por ahí porque, bueno, me interesaba mucho esto, ¿no? Digo, ¿qué está pasando afuera? Todo el contexto, toda la época de lo que fue la Guerra Fría y demás, era algo que a mí me apasionaba mucho leer y entender e investigar. Entonces, bueno, me he tirado un poco más por ese lado, pero tampoco soñaba con trabajar en Cancillería ni nada de eso, era simplemente una curiosidad personal. Y bueno, y mucha lectura también. Yo me acuerdo de los primeros libros que leí sobre qué era el peronismo, qué era el radicalismo, la vida de algunos próceres de la historia argentina, la vida del Che Guevara, como que todo eso me abría la cabeza de entender qué estaba pasando en el mundo en los 60, en los 70, y me interesaba mucho. Y era algo que conversaba mucho con mi papá también. Entonces me gustaba mucho ese intercambio. En tu carrera universitaria, cuando te has ido encontrando con distintos modos de socializar, Sí. con la manera en la que has tenido de generar como grupos de estudio, también de discusión, ¿cómo te has ido encontrando en esa dinámica de la vida universitaria aquí en Ajuste? ¿Has encontrado espacios para poder diversificar el conocimiento, ir un poco más a la curiosidad, confrontar algunos Sí. ideales, algunos prejuicios que uno tenía? Sí, 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 eso a mí me parece, bueno, hoy viéndolo también a la distancia y uno se da cuenta de lo importante que es eso, ¿no? Encontrar un espacio. A veces hay algunos prejuicios con estudiar en las universidades privadas, porque pareciera que ahí no se generan como espacios de debate y de confrontación o de intercambio de ideas, como prefiero, ¿no? decirlo. Y nada que ver, yo he sentido que era un espacio, primero que abrazado la idea de que iba a ser mi casa de estudios, que era algo que yo quería aprovechar porque eventualmente yo sabía que me iba a ir de la provincia y que quería perfeccionarme en otros lados, pero que ese era mi lugar, del cual estoy muy orgullosa. Entonces había que encontrar en ese lugar el lugar de uno mismo. Me ha tocado un muy buen grupo de compañeros. Los docentes que he encontrado, bueno, en ese momento, estimo que ha cambiado mucho el cuerpo docente, pero en ese momento docentes que siempre han permitido el intercambio, en donde siempre ha habido un lugar respetuoso para hablar de las ideas. Y bueno, y de cada uno también aprende. Hay muchos docentes que han quedado como más grabados en mí y que he aprendido cosas que tal vez de otra forma no hubiera aprendido. Así que para mí ha sido una experiencia muy buena. Estamos conversando con la licenciada Laura Núñez, licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad Católica, de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas. Laura, ¿cómo bueno, estamos en un contexto siempre el contexto internacional es tumultuoso, Siempre. pero hoy por hoy, o sea, hoy por hoy, y me río no porque me esté mofando, porque me cause gracia, sino es como un reflejo, por las cuestiones dramáticas que está viviendo, o que se pueden ver en perspectiva internacionalista, Sí, no solamente en el Medio Oriente, sino también en el cono sur de América del Sur, o mm, sea, en distintas partes se ve una cuestión muy tumultuosa y a la que hay que prestarle mucha atención porque son cuestiones muy sensibles desde el punto de vista de los derechos humanos, de la paz, una serie de sí. cuestiones que por lo menos desde la perspectiva de la Universidad Católica nos interesa mucho a la hora de barajar desde distintos proyectos, distintos programas. ¿Qué herramientas has encontrado o cómo te encuentras hoy a un tiempo de haberte egresado con las herramientas que has recibido como estudiante para poder ubicarte desde una perspectiva curiosa o desde una perspectiva profesional a la hora de leer el contexto internacional y el Mm. lugar en el que Argentina se encuentra en ese contexto? Bien, mira, a mí me parece como muy interesante esto que vos dices, porque a veces pareciera que hablar de relaciones internacionales es como caer o pensar que es algo frívolo, como un cóctel en Cancillería o reuniones en vano en organismos internacionales, ¿no?
Y para mí lo importante siempre es entender el contexto macro para entender a nivel micro, digamos, como país, lo que nos pasa a cada uno según nuestra ubicación geográfica, que eso también define la geopolítica de la escena internacional, ¿no? Digo, no, es muy difícil entender procesos por los que pasó nuestro país en los 80 si uno no entiende el contexto internacional que estaba pasando el mundo. Digo, un mundo atravesado por la Guerra Fría, dividido en dos, con dos fuertes que peleaban por ocupar un espacio en el mundo. Es muy difícil que podamos entender eso si no entendemos, o sea, si no entendemos lo grande, no vamos a entender lo más pequeño. Entonces, siempre que a veces converso o siempre que alguien me pregunta por qué en tal momento en el país pasaba esto, bueno, hay que entenderlo siempre, veamos qué pasaba afuera para entender por qué estaba pasando esto de este lado del mundo. Entonces, siempre me parece importante como la visión macro para entender, bueno, hoy estamos ubicados aquí, hoy estamos ubicados como país en la escena internacional de cierta manera que no es la misma que en los 90. Creo que el cambio en la escena internacional con la caída del muro de Berlín y todo lo que vino después determinó muchísimo todo lo que fue pasando posteriormente. Hay que entender que ya el mundo no se divide solamente en capitalismo y comunismo, eso es algo anacrónico, pero todo lo que se generó a partir de la ruptura o de la caída del muro, bueno, es la nueva escena internacional y está bueno que los actores se vayan adaptando a eso y todos los actores que emergen según lo que sucede en el mundo tienen que ver con eso. Puntualmente me acuerdo, te digo algo así como un ejemplo corto, en el Sí, año por favor. 2001 con la caída de las Torres Gemelas. Yo estaba en primer año de la facultad y me acuerdo que en ese momento era como, wow, tenemos un temón a nivel internacional para analizar y fueron meses de analizar en muchas materias lo que había pasado y de cómo la escena internacional había cambiado con la aparición del terrorismo como un actor en la escena internacional. Entonces, digo, ese tipo de sucesos que hacen que todo de repente cambie, bueno, eso a mí me parecía como muy fascinante y me parecía como interesante también de entender. Qué bárbaro esto, porque a esto que vos marcas y me resulta muy interesante, también me queda, bueno, desde mi lado yo estudio la carrera de comunicación, entonces por ahí esto de poder tener todas esas herramientas que vos has ido adquiriendo en tu paso por la universidad para poder analizar lo que está pasando aquí y ahora, Sí, a esto que vos decías, pensar en relaciones internacionales va mucho más allá de un cóctel en Cancillería, es sí, también entender qué está pasando ahora y mencionas lo de las Torres Gemelas en el momento en el sí, que vos has empezado a estudiar o que sí, te has empezado a interesar por la carrera, y hace un mes acaba de cerrar un ciclo que ha empezado con ese atentado sí, allá en el 2001. Qué 2001. fuerte, Sí. qué impactante que es cuando uno lo piensa así. Sí, sí, sobre todo cuando uno lo piensa así, te das cuenta de la dinámica que tiene, ¿no? Todo está en constante movimiento y digamos, todo lo que sucede a nivel exterior genera una dinámica de movimiento que está totalmente vinculada a lo que sucede hacia adentro de las fronteras de los estados, de los países. Entonces nada es al azar, para mí nada es como azaroso ni nada es arbitrario, hay todo un funcionamiento que tiene un porqué y que tiene que ver con algo. Entonces, digo, mismo toda esta situación, o sea, todo esto que estamos atravesando con la pandemia y con toda esta crisis, es también un fenómeno digno de análisis desde muchas disciplinas, digamos, pero Sí. sobre todo para nosotros, decir, wow, y esto que, o sea, yo he llegado a escuchar hasta que decir que esto también es la guerra bacteriológica de la que tanto se hablaba hace años, y después vendrá la guerra por los recursos humanos, por los recursos naturales, que de hecho ya está sucediendo. Ya existe, sí. Y también entender que nosotros estamos situados en un lugar del mundo, que tenemos una visión del mundo, valga la redundancia, muy distinta a la de Oriente. Entonces eso también convivimos todos dentro del mismo planeta y eso también va generando una dinámica de funcionamiento en lo internacional. Tomo este puntapié bueno, que de repente nos hemos vuelto una perspectiva analítica a todo Sí. esto, sobre la salida laboral. ¿Cómo te has encontrado
en la salida laboral de tus estudios, bueno, tienes una carrera de larga data en distintos roles vinculados a las relaciones internacionales. Contanos un poco cómo te has encontrado con la salida laboral. La salida laboral yo creo que hoy en día sigue siendo algo que es complicado. Yo creo que es algo que merece que en algún momento se trabaje mucho desde las casas de estudios, digo, desde las universidades hacia afuera, ¿no? Sobre todo las universidades que somos del interior y que quienes somos egresados de universidades del interior necesitamos como un acompañamiento diferente. En el sentido de que, bueno, no nos es tan fácil, y más cuando uno decide salir de su provincia y buscar su desarrollo profesional por otro lado, ¿no? O en otra ciudad como he elegido yo en su momento, Ciudad de Buenos Aires, que es un monstruo enorme, pero que tiene un montón de posibilidades que creo que son válidas, como experiencia personal también, ¿no? Me ha costado mucho, no voy a mentir, me ha costado mucho, pero soy muy perseverante en algunas cosas. Me acuerdo que mi primer trabajo, cuando yo estaba terminando la carrera, ha sido una pasantía en un área del gobierno de la provincia, básicamente por insistencia y de llevar currículum hasta que he podido quedar, incluso hasta sin que me tuvieran que pagar nada. Mi interés era aprender, era un área de cooperación internacional que después dejó de existir. Y ese trabajo a mí me ha marcado un montón porque me ha permitido empezar a involucrarme en lo que es el mundo digamos, en el sector público, pero también en todo lo que es trabajar en el sector público y trabajar con otras provincias en materia de relaciones internacionales. Estamos muy acostumbrados a que sea el Estado Nacional el que cumple este rol. Claro. Y las provincias, empezar a involucrarse en eso, a mí me ha parecido una experiencia muy linda. Duró un año y algo, casi dos, y bueno, finalmente cerró el área, y ahí fue que decidí venirme a Buenos Aires y empezar a buscar qué hacer. Como te había dicho antes, nunca ha sido mi propósito ni ingresar, ni rendir para el ISEN, ni nada de eso. Siempre me ha gustado más trabajar con cuestiones vinculadas a políticas públicas, entonces a partir de ahí es como que he empezado a hacer mi camino en la gestión pública. Como todos, que aterrizamos en Buenos Aires y hay que empezar a golpear puertas, eh, he tenido diversos trabajos no vinculados a la profesión, trabajos en lugares privados, hasta que por una convocatoria que hizo en su momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para contratar profesionales en nuestra disciplina, o sea, del área de sociales. Y bueno, me acuerdo que quedé, ellos querían como tener en sus equipos de trabajo gente que venga del interior, porque creo que entendemos las cosas desde otro lado y no solo con esa visión tan Centralista. centralista que tienen, ¿no? Y he estado trabajando en un área del gobierno de la ciudad, en vicejefatura de gabinete. He estado trabajando 5 años más o menos, trabajando con políticas públicas destinadas a jóvenes de la ciudad de Buenos Aires, lo cual me ha enseñado un montón, he aprendido mucho, porque es mucho trabajo territorial. Diseñábamos políticas públicas sobre salud y empleo destinadas a los jóvenes, y bueno, como experiencia ha sido muy linda. Y en el año 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri gana las elecciones, bueno, no solo a nivel nacional, sino provincial y en Ciudad de Buenos Aires, no tenían equipos para trabajar, entonces lo que hacen es nuevamente abrir una convocatoria para postularse, quienes estemos interesados, también para trabajar en un área puntual, y se necesitaban profesionales, y también era una condición que seas del interior, lo cual me ha parecido también interesante. Y bueno, me postulé, me acuerdo que no fui con muchas expectativas y quedé, de 35 personas que postulamos, quedé muy contenta, la verdad. Y éramos un equipo interdisciplinario, la mayoría veníamos de las ciencias políticas, había un par de abogados, economistas, sociólogos y relacionistas, éramos dos, pero éramos de todo el equipo, 5 éramos del interior. Entonces, es muy loco esto porque la visión que tenemos quienes vamos del interior es muy distinta, y cuando tienes que trabajar en políticas públicas destinadas a municipios del interior, que de eso se trataba mi trabajo,
el abordaje es diferente, porque vos sabes cómo funciona el interior, vos vienes de ahí, entonces el abordaje es distinto y la recepción de un municipio del interior es distinta. Claro, Escuchan la qué R y bien. saben que no sos porteño, entonces la recepción es otra también. Claro, se vuelve todo mucho más ameno Sí, cuando sí, habla sí, con sí, R, sí, sí, sí. sí, sí. Qué bien, qué interesante esto, y qué interesante eso también bueno, de este carácter de un relacionista, una relacionista, de integrar equipos de trabajo interdisciplinarios. Sí, sí, a mí me Porque a la hora pareció de, buenísimo. claro, porque a la hora de abordar las problemáticas de políticas públicas, problemáticas que tienen que ver con cuestiones sociales, cuestiones sanitarias, el abordaje se hace mucho más rico, y las herramientas que tiene una persona que se dedica a las relaciones internacionales me parece que son diferenciales en ese sentido. Sí, yo creo que también lo que nosotros nos habilita para, y esto lo hablábamos siempre con mi colega, que ella era egresada de la Universidad Católica de Córdoba, éramos compañeras de trabajo y colegas, siempre decíamos esto, ¿no? Como que es una carrera que te da un montón de herramientas, porque por lo menos nosotros en su momento, en mi plan de estudio, hasta tercer año hacíamos todo con ciencias políticas y después, bueno, cada uno seguía, ¿no? Su orientación. Claro. Eh, pero digo, la base de entender el Estado, el funcionamiento del Estado, todo lo que implica el trabajo, de cómo, por lo menos cómo lo entiendo yo, al trabajo del Estado y de las gestiones de gobierno, más allá de cuestiones partidarias, ¿no? Seguro. Eh, es como que estamos habilitados para eso, y es algo muy interesante de entender y la comprensión y el abordaje que uno puede hacer a partir de eso en su trabajo, digamos, en la diaria de su trabajo. Claro. Laura, para ir cerrando, ya no te quitamos más tiempo, ¿qué le podrías decir a alguien que esté interesado o interesada en seguir la carrera de Relaciones Internacionales en la UCSE? Que un estudiante de Sí, secundario que vea la carrera qué desafío. con cierto gusto, alguien que venga de otra carrera y decida, tenga las relaciones Eh, internacionales como una opción. sí, no sé, para mí es una carrera hermosa. Yo siempre digo que más allá de que eventualmente en algún momento decida dedicarme a otra cosa o abandonar la gestión pública, el amor, o sea, yo estoy muy enamorada de mi profesión y mi carrera y me parece fascinante y a veces no quiero como influir, pero si mis hijos estudiaran lo mismo me encantaría, pero la realidad es que es muy lindo. Yo siempre pienso que uno también tiene que elegir la carrera que le gusta por una cuestión también es un desafío personal, ¿sí? Más allá de la salida laboral, que eso es también tan dinámico y tan cambiante, no hay como un estamento fijo de te recibes y entras a hacer esto y haces esto tan lineal. No, no es así, es como la Claro. vida, digamos. Pero la verdad es que es una carrera hermosa, brinda un montón de herramientas y una visión del mundo. Yo no recuerdo ahora, pero creo que ha sido para el cursillo de ingreso o el primer año. Me acuerdo haber leído un texto en donde decía que la ciencia política estudia, digamos, la mirada del hombre respecto al mundo, y es así, digamos, se centra en el hombre como un ser social y un ser político y su mirada del mundo, y me parece súper interesante. Creo que lean mucho de qué se trata, porque a veces hay confusión de qué se trata una carrera o la otra, o a veces uno cree que es de una forma y no. Entonces, lean, averigüen. Hoy hay un montón de mecanismos para averiguar y vos podés entrar desde una computadora a leer un montón de cosas. Yo me acuerdo en ese momento, y todavía lo tengo guardado, el folletito de la universidad, donde explicaba el rol del egresado. Y es algo hermoso, es muy apasionante y uno a partir de ahí puede desplegarse laboralmente o desarrollarse laboralmente para donde quiera. Y lo que sí creo que es muy importante, y a mí me ha sucedido después, bueno, todas las especializaciones que uno puede hacer y digo, no se termina esto con el título de grado, es muy importante después poder ayornarse, poder especializarse. Me parece muy importante que uno vaya encontrando como su nicho y qué es lo que le gusta y vaya especializándose en lo que elija, pero como, digamos, como carrera de base, para mí es súper completa y es hermosa. Pasaba con nosotros la licenciada Laura Núñez, egresada de la Universidad Católica de Santiago del Estero, de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas,
en la licenciatura en Relaciones Internacionales, que nos contaba, bueno, su paso por la carrera, su vida universitaria bueno, y un montón de cosas lindas más. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos del otro lado. Recuerden que durante el resto del día vamos a tener más conversaciones sobre carreras de la facultad. Y bueno, no se pierdan en las redes de la universidad, en Facebook, en Instagram, pásense, hay sorteos y un montón de cosas más. Y toda la semana van a encontrar más información sobre las carreras y la oferta académica completa de la Universidad Católica. Mi nombre es Juan Pablo, nos encontramos enseguida con más conversaciones de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas. Hasta luego.